Soy Xavi, Ecoalfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y venga, que esta semana en este episodio 51 de CQ en Frecuencia vengo cargado de experiencias personales. Y lo hago para hablar de un tema que nos interesa a todos, pero muy especialmente a aquellos que dan sus primeros pasos en el mundo de la radio, o al menos debería ser uno de los principales, si no el principal interés. Porque ya sabemos que, a diferencia de lo habitual, nuestra actividad en radio empieza desde arriba, desde el tejado, sí, desde la antena. Y a raíz de un interesantísimo vídeo de Juan Carlos, Ecoalfa 3 Golf Romeo November, que ha publicado en los últimos días abordando la construcción de una antena Enfit, mis experiencias con este tipo de antenas y varias preguntas que me han llegado precisamente sobre esto, creo que es un buen momento para hablar de las antenas más sencillas para una primera estación, ya sea en portable o de la mejor forma posible en casa. Bueno, ¿y de qué tipos de antenas vamos a hablar como las más sencillas, tanto de construir como de utilizar cuando pones en marcha tu primera estación de radio? Pues básicamente de antenas de hilo, antenas de cable, hechas con cable, ya que no vais a necesitar a nivel mecánico, a nivel de seguridad, darles altura, o no al menos una altura considerable. El hecho de ser de cable y no rígidas nos va a permitir pues su colocación como nos venga mejor dependiendo del espacio que tengamos, etcétera. Y por eso nos vamos a centrar en las antenas Enfit y en las antenas dipolo, pero no dipolo rígido, sino, como digo, dipolo de cable, de hilo, en la mejor posición que podamos poner, ya sea V invertida, en horizontal, etcétera. Y vamos a hablar tanto de su construcción como de su colocación y un poco qué es lo que podemos esperar de este tipo de antenas en las diferentes localizaciones, pero siempre desde mi experiencia y experiencias cercanas, ya que tenéis que tener una cosa clara. Cada antena, dependiendo de dónde la coloques, y cuando digo dónde la coloques me refiero a muchos aspectos diferentes, porque puede ser la altura en la que la coloques, si la colocas en el tejado, si la colocas en un balcón, si la colocas a ras de suelo, en una actividad portable, por ejemplo. También los elementos que hay alrededor de esa antena, o incluso la ubicación del lugar donde la estamos colocando, ya sea tu casa, tu QTH o el lugar donde estamos haciendo esa actividad portable, si está cerca del mar, si no lo está, elementos que tenga cerca, etcétera. Esas antenas van a rendir de manera diferente. Seguramente hay un escalado, una tabla en la cual de forma totalmente objetiva podríamos hablar de cada una de estas antenas. Pero yo, de momento, más allá de la teoría, a nivel práctico no la he encontrado. Lo que sí que he encontrado es que una antena determinada, por ejemplo, a alguien le ha servido fantásticamente en su ubicación y a otra persona no le ha dado un rendimiento óptimo en ninguna de las ubicaciones que ha probado, siendo el mismo tipo de antena. Con lo cual, recordad una cosa, la mejor antena es la que puedes permitirte y la que puedes poner. Esa es la mejor antena para ti. Porque podemos soñar, podemos imaginar que tenemos una antena directiva de 3, 4 elementos, etcétera, con una torreta y lo que queráis, y ahí podéis sumar todo lo que queráis. Pero si no podemos ponerla por imposibilidad mecánica, porque no tenemos espacio para ponerla, o no tenemos conocimientos, no tenemos posibilidades económicas de adquirir una antena o de construir una antena de esas características, de nada nos sirve centrarnos en ese tipo de antenas cuando no las vamos a poder utilizar. Con lo cual, en este episodio voy a centrarme sola y exclusivamente en ese tipo de antenas sencillas que podemos construir de forma relativamente fácil y que nos van a permitir de una forma u otra empezar a hacer radio desde nuestra casa o en una actividad portable, ¿vale? Que nadie se eche las manos a la cabeza diciendo que yo digo que es la mejor antena. Yo no digo que es la mejor antena, digo que es una alternativa para poder empezar a hacer radio, tanto en recepción como en emisión, de una forma discreta. Y discreta significa tanto de cara a nuestras posibilidades como de cara también a pasar medianamente desapercibidos frente a la comunidad, los vecinos, y todo esto sin olvidar que lo ideal es pasar por hacer una memoria técnica, legalizar nuestra estación, etcétera. Pero a veces, sobre todo al principio, realizamos pruebas de una forma no permanente, es decir, estamos probando, a lo mejor probando una tipología de antena para ver cómo se hace, queremos probar su rendimiento, etcétera. Y en ese tipo de casos, pues es donde entran en juego el tipo de antenas de las cuales vamos a hablar hoy aquí en este episodio 51. Antes de nada, dejadme que ponga encima de la mesa algunas ideas y conceptos que son importantes en cuanto a las antenas. Cuando conseguimos nuestro primer transceptor,
receptor, nuestra primera emisora, nos morimos de ganas de encenderla y empezar a trastear con ella, por supuesto. Y es importante decir que para recepción no vais a tener demasiados problemas. Podéis conectar cualquier cable a la toma PL de la antena, la toma trasera de la antena, y dependiendo de la longitud del cable y de su disposición, de cómo lo coloquéis, de dónde esté colocado, etcétera, vais a empezar a escuchar estaciones. Pero, en principio, esta operativa no reviste ningún problema. Pero ojo, es importante que no pongáis el equipo en transmisión, ya que ese cable que estáis utilizando para recepción todavía no está optimizado y podéis dañar el equipo. En otros episodios hemos hablado de la impedancia de las antenas y de las líneas de transmisión, del retorno de RF y otros conceptos muy importantes en este momento de empezar a transmitir. Os recomiendo que los recuperéis porque significan la diferencia entre hacer las cosas bien o arriesgarse a quedarse sin equipo. Bueno, dicho esto, imaginemos que tenemos nuestro equipo y una fuente de alimentación. ¿Cuál es la forma idónea de conectar nuestra antena a nuestro equipo? Pues lo mejor es hacerlo a través de un cable coaxial. Y vosotros os preguntaréis, Xavi, ¿qué es un cable coaxial? Pues este tipo de cable lo conoceréis porque es el típico cable de antena que usamos en las televisiones. Se trata de un cable central revestido de una malla. El cable coaxial de televisión acostumbra a ser de 75 ohmios, pero en radio utilizamos coaxial de 50 ohmios, que es diferente. No podemos a priori utilizar el cable que utilizamos para la antena de televisión para nuestras emisiones en radio. Vamos a necesitar un cable especial para radio de 50 ohmios y no de 75. Estos 50 ohmios son el nivel de impedancia de entrada del conector de antena de todos los equipos de radioaficionado, por lo que siempre vamos a necesitar adaptar cualquier antena, cualquier línea de transmisión a estos 50 ohmios. A este proceso lo llamamos adaptación o, si usamos un acoplador de antena, acople. Estos conceptos son muy básicos y tenéis muchísima información en internet precisamente hablando de todos estos conceptos, pero son básicos a la hora de hablar de antenas y de hablar de líneas de transmisión en radioafición. Las diferentes alturas, por ejemplo, a la que se debe colocar un dipolo o una antena de hilo también es otro de los conceptos importantes cuando hablamos de este tipo de antenas, pero la verdad es que requeriríamos de un tiempo muy extenso para profundizar en cada uno de estos elementos, con lo cual en este episodio 51 lo que vamos a hacer es centrarnos más bien en la construcción mecánica tanto de las antenas dipolo como de las antenas de hilo, cuáles son los elementos que vamos a necesitar para poder tener esa primera antena que nos va a permitir empezar a recibir y a emitir con nuestro transceptor una vez que tenemos nuestro indicativo de la forma más sencilla posible. En las notas del episodio os voy a dejar varios enlaces para que podáis profundizar en todo este tema de los conceptos básicos de las antenas. Y para empezar, vamos a empezar hablando de las antenas dipolo, lo más sencillo dentro del mundo de la radio y de la radioafición. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bueno, pues para la construcción de un dipolo para las bandas de HF, nos vamos a centrar en las bandas de HF, ya que para V y UHF pues tenemos soluciones muy sencillas a nivel de otro tipo de antenas, por ejemplo, aunque la teoría serviría también para VHF y UHF, pero tenemos antenas de móvil, tenemos antenas pequeñas que en cualquier lugar nos pueden resultar útiles para poder emitir en las bandas de VHF y UHF en 144 y 432 MHz. Con lo cual nos vamos a centrar en las bandas de HF, que por sus dimensiones y por sus características son las más complicadas y las que nos van a dar, entre comillas, mayor problema a la hora de construir un sistema radiante, una antena para estas bandas. Y si os parece, vamos a descartar también la banda de 80 metros porque por sus dimensiones nos hace más complicada la elaboración de estas antenas y nos vamos a centrar en antenas que nos puedan servir para trabajar las bandas desde 40 metros hasta 10 metros, prácticamente toda la HF, dejando de lado los 80 metros y los 160 metros, que son las bandas más bajas, pero que al menos nos van a permitir, pues bueno, poder recibir y emitir de una u otra manera en las bandas desde los 7 MHz hasta los 28-29 MHz, desde los 40 metros, como decimos, hasta los 10 metros. Y aquí podemos optar por
antenas monobanda, es decir, tener una antena para la banda de 40 metros, otra antena para la banda de 20 metros, otra para la banda de 10 metros, etcétera, totalmente optimizadas, o trabajar con una antena multibanda. Pero también en este caso, sirviéndonos toda esta teoría también, si queremos apurar mucho más el rendimiento de nuestra antena, hacer una antena monobanda para cada una de las bandas de radioaficionado, nos vamos a centrar en una antena que nos sirva para diferentes bandas, lo que sería una antena multibanda. Así que vamos a centrarnos en el dipolo o en un dipolo multibanda. Y aquí deberíamos hablar de frecuencias de resonancia. Por ejemplo, si tenemos una antena para la banda de 40 metros, en principio nos servirá de una u otra manera para la banda de 40 metros, nos va a servir también como banda resonante para la banda de 15 metros, con lo cual con una antena de estas características tendríamos cubiertas las bandas de 40 metros y por resonancia también en 15 metros. Y repito, en el caso del dipolo, que sería la antena más sencilla, ¿qué vamos a necesitar para una antena que nos sirva para estos 40 y 15 metros? Elementos que vamos a necesitar: cable coaxial para hacer llegar la señal desde nuestro transceptor hasta la antena. Lo ideal sería contar con un centro de dipolo, aunque podríamos hacerlo directamente sobre el cable coaxial. Ideal para evitar el retorno de RF, construir un choque, y en el episodio sobre el retorno de RF tenemos las diferentes formas para hacer un choque, pero básicamente podemos hablar de enrollar varias vueltas del cable coaxial alrededor de un tubo de PVC para conseguir ese efecto choque, o colocar un choque realizado con ferritas para evitar que la radiofrecuencia corra por la malla del coaxial hasta el transceptor y nos provoque infinidad de problemas, entre ellos daños en el equipo, problemas en nuestra estación de radio por presencia de radiofrecuencia en los diferentes elementos de nuestra estación, mejora en el QRM, mejora en la calidad de nuestras transmisiones, etcétera. Pero el tema del retorno de RF tenemos que solucionarlo, y lo podemos hacer básicamente con un choque de RF. Tened en cuenta que cuando coloquemos un choque de RF, desde el momento en el cual coloquemos ese choque de RF, nuestro cable coaxial va a dejar de formar parte de nuestra antena, digamos. Cuando hablamos de un dipolo no es nada más que, si hablábamos del coaxial como un cable con un revestimiento primero de plástico, por ejemplo, que sería el elemento dieléctrico, y por fuera una malla que nos aísla este cable, en el caso del dipolo lo que haríamos sería en su punta separar ambas partes, separar hacia un lado lo que llamamos el vivo, es decir, el cable central del cable coaxial, lo lanzaríamos, digamos, o lo extenderíamos hacia un lado, hacia la izquierda, por ejemplo, y luego otro cable que iría conectado a la malla y lo extenderíamos hacia la derecha, con lo cual tendríamos separadas ambas partes del dipolo formando una T junto con el cable coaxial. Una T que en posición horizontal sería esa T, pero que podríamos bajar sus puntas haciendo una V invertida o colocándolo de la mejor manera que nos sea posible. Con esto básicamente tendríamos un dipolo. Pero claro, cada una de las ramas de este dipolo, cada uno de los brazos de este dipolo, de esta T que hemos construido, no puede estar cortado a una longitud aleatoria, la que nos dé el cable o la que nos dé la gana. No, tenemos que realizar una fórmula muy sencilla para saber la longitud a la cual deben estar cortadas cada una de las ramas de este dipolo. Y es la siguiente fórmula, y que debemos grabárnosla a fuego. Es L igual a 142,5 partido la frecuencia de trabajo. Es decir, la longitud de la antena, del total de la antena, del total del dipolo, ha de ser de 142,5 partido la frecuencia de trabajo. Por lo tanto, si queremos trabajar la banda de 40 metros, por ejemplo, pensando en un dipolo monobanda, nos iríamos a tomar como referencia el centro de la banda, serían 7,100 MHz, y haríamos la siguiente fórmula. La longitud es igual a 142,5 partido 7,1, lo que nos daría un resultado de 20,07. 20,07 metros sería el total de la longitud del dipolo, con lo cual si cada uno de los brazos corresponde a un cuarto de lambda, ¿vale? Os supone la mitad de la antena, pues serían aproximadamente 10 metros con 0,35. Cada uno de los brazos del dipolo tendría 10 metros con 0,35. Con lo cual, cortaríamos un cable de 10,035 metros que conectaríamos al vivo del coaxial, al cable central del coaxial, y otro cable de la misma longitud,
longitud 10,035 que conectaríamos a la malla de ese coaxial, y con eso ya tendríamos un dipolo. En la otra punta del coaxial tendríamos nuestro cable PL, lo conectaríamos a nuestro transceptor y tendríamos un dipolo para la banda de 40 metros. Recordad la fórmula, y la fórmula la podéis aplicar para hacer dipolos monobanda para cualquiera de las bandas de radioaficionado. Así que, como veis, la antena dipolo es muy sencilla. Es simplemente construir esta T entre el cable coaxial y las dos ramas del dipolo. Cuestiones importantes con las antenas dipolo. La altura. La altura es crítica. Debemos colocar el dipolo a la máxima altura posible, ya que el rendimiento ideal de un dipolo es suspendido en el aire, alejado de cualquier elemento, con lo cual vamos a necesitar darle altura a un dipolo. Así que si no tenemos posibilidad de poner el dipolo en altura, pues bueno, ahí vamos a tal vez necesitar valorar otro tipo de antenas como las que hablaremos posteriormente, que son las antenas de hilo. Pero en el caso del dipolo vamos a necesitar darle altura, poner un mástil, colgarlo de un árbol, colgarlo de algún elemento que nos permita darles altura. Y luego otro aspecto importante con el dipolo es que sus puntas han de estar alejadas al máximo de elementos metálicos. Es decir, cuando nosotros, y del suelo, claro, cuando nosotros estiremos las puntas del dipolo, ya sea en horizontal o ya sea en V invertida, vamos a necesitar dar el máximo de distancia vía unos aisladores que podemos hacer de PVC o de plástico y cuerda para tensar, alejar al máximo las puntas del dipolo de cualquier tipo de elemento, especialmente metálico, pero yo os diría que lo alejaseis al máximo de cualquier tipo de elemento. De esa forma el dipolo va a rendir y va a ser una buena opción para vuestra estación de radioaficionado, ya sea, como digo, en portable o fijo en vuestro domicilio. Y como os decía, muy importante, porque esta antena, este dipolo, si no le ponemos un choque de radiofrecuencia, vamos a tener problemas de retorno de radiofrecuencia, colocar un choque. En el momento en que coloquemos un choque de radiofrecuencia, un transformador 1.1 que nos va a permitir acabar con la radiofrecuencia de retorno hacia nuestro equipo de radio, vamos a tener nuestro dipolo terminado. Sí que es cierto que vamos a tener que ajustarlo posiblemente para ajustar al máximo la ROE, las estacionarias, pues acortando o alargando cada uno de los brazos un poquito para acabar de sintonizarlo a ese centro de banda del que hablábamos, pero una vez hecho esto lo vamos a tener terminado con el choque para evitar, como os digo, el retorno de radiofrecuencia. Precisamente Juan Carlos, Ecoalfa 3 Golf Romeo November, tiene un interesantísimo vídeo de una antena de emergencia en la cual ni tan siquiera utiliza el cable coaxial, sino que lo que utiliza es cable paralelo, cable eléctrico paralelo, utilizándolo como si fuese una especie de cable, lo que se llama un cable en escalerilla. Teóricamente es muy curioso y muy, digamos, muy extenso de explicar todo el tema del cable de escalerilla. En principio lo explica muy bien Juan Carlos en su vídeo y os recomiendo que lo veáis. Pero en nuestro caso vamos a partir del cable coaxial. Y como explica Juan Carlos en el vídeo, es simplemente en la punta colocar los dos ramales del dipolo y ya, sobre todo para potencias bajas, para QRP, para 5 o 10 vatios, el retorno de RF no es muy problemático. No es ideal, pero no es muy problemático. A partir de 5 o 10 vatios para arriba sí que vamos a tener muchos problemas de retorno de RF si no colocamos, como os decía, ese choque de radiofrecuencia, ese balón 1.1 para acabar con la radiofrecuencia. Y así, de forma muy genérica y muy general, esta sería la construcción de un dipolo. Es, como os digo, la antena más sencilla para elaborar y la que requiere de menos elementos una vez que tenemos ya nuestro transceptor y nos morimos de ganas de utilizarlo. Construimos una antena dipolo para la banda que queramos, incluso, como os digo, podemos hacerlo multibanda y nos va a permitir empezar a hacer radio de la forma más sencilla posible. Y Xavi, ¿qué pasa con la longitud del cable coaxial? Al menos la longitud del cable coaxial que ha de formar parte de la antena, es decir, hasta el choque. Recordemos lo que decíamos, que el choque de radiofrecuencia, al evitar que la radiofrecuencia siga corriendo por el cable, lo que va a hacer es dividir nuestra línea de transmisión entre lo que sería el coaxial, que simplemente actúa como camino entre la antena
y el transceptor, y la parte del cable coaxial que sí que forma parte del sistema radiante, es decir, que va a hacer el papel de elemento radiante. Pues este es un aspecto muy importante a tener en cuenta para que el ajuste de la antena sea fiable, sobre todo a nivel de ROE y de rendimiento. Se trata de tener en el extremo del cable coaxial a conectar al equipo exactamente la misma impedancia que en el punto de alimentación del dipolo, esos 50 ohmios de los cuales estábamos hablando. Esto solo se consigue si la longitud del cable coaxial es un múltiplo de media onda de la frecuencia de trabajo. Es decir, una de las siguientes medidas: media onda o onda completa o onda y media o dos longitudes de onda, etc. Como en el caso del cable coaxial el factor de velocidad es de 0,66, deberíamos utilizar la siguiente fórmula, en paralelo a la que hemos utilizado anteriormente para las dimensiones de los brazos del dipolo. En este caso, para el cable coaxial sería L es igual a 150 por 0,66, que es el factor de velocidad, dividido por la frecuencia a la cual estamos utilizando, a la cual estamos construyendo el dipolo. Por ejemplo, como decíamos, para la construcción de un dipolo para la banda de 40 metros, que nos resonará incluso en 15, sería 150 por 0,66, que es ese factor de velocidad, SK, factor de velocidad, partido por 7,1, lo que nos daría un resultado de 13,94 metros de coaxial. Con lo cual, para construir el dipolo para 40 metros, tendríamos, como habíamos dicho, la longitud de los brazos en 20,07 metros, lo que sería lo mismo, 10,035 por brazo, y el coaxial debería tener una longitud de 13,94 metros. O, como hemos dicho, cualquiera de sus múltiplos. De esta forma tendríamos nuestro dipolo, tanto a nivel de coaxial como a nivel de sistema radiante, totalmente ajustado a la banda de 40 metros. Venga, vamos con un resumen práctico. Vamos a tomar 13,94 metros aproximadamente de cable coaxial. En una de las puntas vamos a poner un PL y en la otra de las puntas vamos a colocar un centro de antena o simplemente vamos a pelar el vivo y la malla. ¿Qué sería ideal? Poner un balun 1.1 o un 1.1 como centro de antena, pero podemos poner simplemente, como os digo, el cable separado. Separada la malla por un lado, hacia la izquierda, vamos a decir, y el vivo hacia la derecha. A partir de ahí vamos a colocar y vamos a soldar o empalmar, lo que queráis, un cable de 10 metros con 0,35 centímetros a cada uno de los brazos del dipolo. Y con eso vamos a tener listo nuestro dipolo. Colocando a la salida del PL un choque de radiofrecuencia para evitar que corra la radiofrecuencia, ya vamos a tener nuestro dipolo para la banda de 40 metros. Será cuestión de colocarlo lo más alto posible y, como decíamos, con las puntas lo más separadas posibles de cualquier otro elemento, ya sea el suelo o ya sea cualquier elemento metálico. Ese es el resumen de un dipolo para la banda de 40 metros que, como decía, nos resonará posiblemente en 15 metros. Y como yo no he experimentado con dipolos, lo mejor que podemos hacer es hablar con quien sabe realmente de dipolos. Por ejemplo, Eco Alfa 4 Foxtrot Whisky. Bueno, pues estoy con Jorge, Eco Alfa 4 Foxtrot Whisky, al otro lado de la línea telefónica, porque he planteado hablar de los dipolos fáciles, sencillos y bueno, y para todo uso, ¿vale? Entonces he preferido hablar con quien sabe, como es el caso de Jorge. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y que nos aclare los conceptos. Jorge, un dipolo es, lo primero es sencillo, pero si alguien coge un equipo, llega con su equipo a casa y necesita hacerse un dipolo rápido, fácil y para poder empezar a utilizar las bandas de HF, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Bueno, pues mira, como tú bien dices, el dipolo es una de las antenas más fáciles de montar y de utilizar, ¿no? Sobre todo en V invertida. Uh-huh. Que un dipolo en V invertida pues funciona muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, y tiene la ventaja de que solamente necesitas elevar un poco el punto central, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que le recomendaría a cualquiera que quiera empezar a probar y a utilizar el equipo, que construya un dipolo cortado para la banda de 40 metros, quiero decir, un dipolo en media onda de 40 metros que tiene 10 metros por rama. Sí, ese es exactamente el que he explicado al inicio del episodio. Bueno, pues este es muy simple de hacer. Y luego, si tiene la oportunidad que intercale algún tipo de balón o por lo menos un choque en la conexión del coaxial, entre el dipolo y el coaxial, que eso
son fáciles de encontrar, incluso de construir. Y entonces este dipolo él lo podrá usar tanto para 40 metros como para 15 metros con bastante eficiencia. Ujú. Y digo esto porque si lo intenta usar para la banda de 20 metros es, digamos, es un múltiplo par, ¿no? Sí. Es la mitad de longitud de onda. Ujú. Entonces, cuando se trata de hacer funcionar un dipolo a la mitad de la longitud de onda de la longitud en la que está cortado, pues presenta una impedancia un poco extrema y es difícil de acoplar. Ujú. ¿Se Pero, puede acoplar? ujú. Sí, en un extremo, si uno tiene un acoplador situado a la salida del transmisor, lo puede acoplar. Pero al final va a tener probablemente demasiadas pérdidas y le va a resultar un poco inadecuado, ¿no? Entonces seguramente va a recibir, pero le va a costar mucho trabajo que le reciban a él, Ujú. ¿no? Por las pérdidas. Pero sin embargo, si lo utiliza en 15 metros, que es un múltiplo Ujú. impar, entonces la impedancia en el punto de alimentación del dipolo va a ser bastante parecida a 50 ohmios, no 50 ohmios, Ujú. pero bastante parecida, va a poder acoplar con bastante facilidad y lo va a usar con bastante rendimiento, ¿no? Ujú. Tanto en recepción como en transmisión. Con lo cual Y además esto, tendríamos un dipolo que en 40 y 15 metros no vamos a necesitar acoplador. no, Ujú. no, se puede usar sin acoplador, Ujú. sin Perfecto. acoplador. Eso es. Vale. Y además tiene la ventaja de que las bandas de 40 metros y de 15 metros son complementarias, Ujú. ¿verdad? Sí. La banda de 40 metros pues es útil por cómo funciona la propagación Ujú. ionosférica para distancias cortas. Ujú. Se puede usar dentro de la península, se puede usar con Europa, ¿no? Bueno, también se puede usar durante las horas nocturnas Para toda para Europa cruzar y el para Atlántico, DX. ¿eh? Ujú. Sí, sí. Y para cruzar el Atlántico, ¿eh? Ujú. Bueno, y para hablar con las antípodas, ¿eh? Sí, Veo, sí, ¿eh? sí. Tempranito, a eso de las 7 de la mañana por ahí, pues pueden hacer contacto con Australia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es una banda que normalmente se usa para distancias cortas. Mientras que La de 15 la banda metros. de 15 metros durante el día está abierta y mucho más ahora que por la actividad solar la Sí. propagación está bastante buena, ¿no? Ujú. Y va a poder hacer contactos a larga distancia perfectamente con antenas de 40 metros. Ujú. Vamos, yo te puedo decir que yo empecé así. Sí, 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 sí. Claro, yo, La primera antena que yo tuve era exactamente esa, una antena de 40 metros que yo usaba en 40 y en 15. ujú. Sí, yo creo que ¿Vale? todos hemos empezado en la banda de 40 metros porque, primero, porque por el idioma y por todo y porque son, al final, vas a acabar hablando con entre comillas, con tus vecinos. Y cuando digo vecinos, digo dentro de España. Quiero decir, yo estoy en Pontevedra, pues puedo hablar con Barcelona, con Madrid, con Valencia tranquilamente, ¿vale? Y no es esa sensación del DX que te pone tan nervioso al principio, de estar hablando a lo mejor con un norteamericano o con otro tipo de operador, Claro, a lo mejor de claro. DX, ¿vale? Y da mucho juego. Entonces creo que todos empezamos normalmente por la banda de 40 metros, con lo cual hacerse un dipolo para 40 metros y 15 que te va a permitir hacer fácilmente Inglaterra, el resto de Europa prácticamente en cualquier momento del día sin ningún tipo de problema, pues es muy cómodo y es... Y además, mira, un dipolo para 40 metros también tiene otra ventaja para distancias cortas, ¿verdad? Porque yo me imagino que alguien que empieza no va a poder tener la posibilidad de instalarlo a 40 metros de altura, lo va a instalar relativamente Claro. bajo, ¿eh? Entonces, cuando un dipolo de 40 metros se instala relativamente bajo, es muy eficaz para estas comunicaciones en distancias cortas, Ujú. porque tiene dos grandes ventajas. La primera es que radia hacia arriba, Ujú. que es la dirección correcta para hacer Contactos contactos, por locales. ejemplo, dentro de la península, ¿no? Es Sería lo el que se llama envis. el NBIS, ¿no? Correcto. Ujú. O sea, tiene el ángulo de radiación de esa antena por estar cerca del terreno, del tierra, no de la superficie del edificio, ¿no? Eso Ujú. no es lo importante. Lo importante es la altura sobre el terreno, ¿no? Ujú. Sobre el terreno donde está situada la antena. Entonces, normalmente, no va a ser muy alta y va a ser eficiente para distancias cortas, Ujú. ¿vale? Y además tiene otra ventaja, que muchas veces se olvida, que es prácticamente omnidireccional. O Ujú. sea, un dipolo instalado relativamente cerca del suelo y en particular uno instalado en V invertida, pues tiene Claro. un diagrama de radiación horizontal
prácticamente omnidireccional, ¿no? Porque uno tiende a pensar, no, un dipolo hacia los extremos no funciona porque no sé, ahí resulta que es un nulo de radiación. No. Eso es así cuando el dipolo está instalado muy alto, ¿no? Pero cuando está bajo, como digo, lamentablemente va a estar, porque para el DX sí que es bueno que esté más alto, ¿no? Sí. Pues vamos a tener una antena que va a ser bastante omnidireccional, con lo cual te va a dar igual que si tú decías antes, estás en Pontevedra, en Pontevedra estás en un extremo de la península, ¿no? Al otro lado tenéis el mar. Sí. Pero te va a funcionar bien hacia el norte, hacia el noreste, hacia el este, hacia el sudeste, ¿entiendes? Vas a tener un rendimiento mucho mayor. Por eso la antena en la banda de 40 metros con dipolos de esta naturaleza funciona muy bien, ¿no? Yo, desde luego, para alguien que empiece yo se lo aconsejo, ¿eh? Perfecto. Pues queda claro y me has ayudado mucho, Jorge, porque la verdad es que estaba planteándolo de una forma bastante errónea por mi nula, y lo he dicho al principio del episodio, mi nula experiencia con dipolos, y te decía antes fuera de micro que sí, que para un radioaficionado no haber experimentado con dipolos, la verdad es que es para que se me caiga el alma a los pies, pero es... Por ahí siempre se empieza. Claro, lo que pasa es que en mi caso, y lo comento, es que no tengo espacio para poder tirar dos brazos, sino solo tengo espacio para tirar hacia un lado, con lo cual no puedo colocar dipolo, tengo que trabajar siempre con antena Enfit. Y claro, al final los conceptos teóricos del dipolo a veces... la teoría respecto a la práctica a veces no tiene por qué seguir la misma dirección. A veces es mejor la práctica que la teoría. Así una combinación de ambas, yo te diría. Sí. Es decir, la experimentación y la prueba siempre está muy bien y es lo que al final se va a imponer, ¿no? Porque de nada sirve que uno quiera hacer algo si luego no funciona como uno cree, ¿no? Claro. Pero siempre es bueno partir de alguna idea, digamos, teórica, ¿no? Siempre partir de una idea teórica y luego ajustarlo, o sea, luego ir tocando, ¿no? Eso es, a mi juicio, es más eficiente que empezar a ciegas, ¿no? Correcto. Entonces, una cosa así, yo te quería aclarar, ¿eh? Sí. Te quise aclarar. Lo que hemos dicho es para dipolos que no llevan bobinas. Correcto, sí. Dipolo simple, sí. Sí, sin bobinas. Pues ya sabéis que cuando, por ejemplo, uno no tiene espacio suficiente para poner un dipolo de media onda completo, pues una artimaña a la que se puede recurrir es insertarle unas bobinas en las dos ramas, ¿no? Y con eso se consigue acortar su longitud eléctrica y conseguir que resuene bastante bien o que tenga una impedancia de entrada parecida a 50 ohmios en el punto de alimentación, ¿no? Sería lo que también llamamos trampas, ¿no? No, la trampa es una bobina con un condensador. Vale, perdón, vale, ok. O sea, para adaptar un dipolo y que te resuene en varias bandas o en una banda donde no está cortado, ¿no? Se puede recurrir, pues, primero, simplemente a bobinas, una bobina que no lleva condensador y va insertada en las dos ramas del dipolo, pues en algún punto que se intenta optimizar en alguna de las ramas y de esa forma se consigue, pues, por ejemplo, construir un dipolo para 40 metros que no tenga que tener 20 metros de larga, sino que pueda ser un poquito más corto. Claro. ¿Vale? Pero si hacemos esto, bueno, eso se hace con bobinas. Si se quiere usar un dipolo para muchas bandas, entonces hay que recurrir a las trampas. La trampa es una bobina con un condensador, ¿no? Que tiene una frecuencia de resonancia. Vale. Pero entonces lo que quiero remarcar es que si el dipolo lleva bobinas, ya no va a funcionar bien en 15 metros, como digo. Tiene que ser un dipolo de longitud completa, de lambda medio, de 40 Sí, metros. porque ya sería colocar bobinas y ese tipo de, digamos, de sofisticaciones en el dipolo ya sería otra fase. Aquí nos centramos en la fase llego con el equipo, quiero hacer algo sencillo. Supongo que la mayoría de la gente no empezarán a poner bobinas y a complicarse con este tipo de sofisticaciones. Irán a lo básico para poder empezar y poder poner su equipo en funcionamiento. Entonces yo insisto, si tiene espacio para colocar un dipolo de 20 metros de longitud, funcionar en 40 metros, bien horizontal o bien nube invertida,
Y la V invertida admite ángulos bastante, hasta de 45 grados. Ujú. Es más, que no si no le cabe completamente, aunque no esté completamente estirado, no pasa demasiado, no, digamos, no le sienta muy mal al dipolo. O sea, puede dejar vamos a ver, imagínate que le falta 1 metro, ¿no? En una V Sí. invertida, ¿no? Entonces, pues, el tío se empeña a decir, no, es que esto tiene que estar tenso, las ramas tienen que estar tensas. No, las puede dejar un poquito flojas, ¿eh? Ujú. De forma que formen eso que se llama catenaria, ¿no? Que es Ujú. una, Sí, como si fuese una línea colgando, ¿no? sí. Es preferible que tenga un poquito, que le sobre un poquito y forme catenaria, pero que tenga la longitud correcta, ¿m? Ujú. A que esté tenso, y las ramas de la uva invertida estén pues muy rectas y sea corto. Ujú. O sea, que no se preocupen de dejarle un poquito de que forme catenaria, que no esté tenso el dipolo en uva invertida, no Esto me pasa parece nada. muy interesante, Jorge. No pasa nada, eso no pasa nada, hombre, Ujú. vamos a ver, lo que no puede hacer es liarlo enrollarlo, ¿no? Claro. Pero si le queda un poquito flojo, pero no pasa nada, no pasa Ujú. nada, Hay quien dice, perdona, aprovecho y te hago la ¿eh? pregunta. Hay quien Sí, dice que se puede en la punta, que se puede doblar, en algún sitio lo he visto, doblar sobre sí mismo, si, sí, 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 ¿sí? sí, se puede hacer, sí, Ujú. para que tenga la longitud correcta, sí. Ajá. Y se puede incluso, qué sé yo, en una terraza, ¿no? Que está la uva invertida entre un punto central y 2 mástiles en los extremos, ¿verdad? Ujú. Pues en lugar de terminar la antena en el mástil, pues Ujú. se agarra la rama, se dobla casi en 90 grados, ¿eh? Ujú. Y se le deja, pues, los metros que haga falta, pues vamos a ver, como si fuese una Z, Sí, correcto. ¿entiendes? Eso se Ujú. puede hacer. Vale. Hombre, tendrá que retocar un poquito la longitud, porque como eso depende de las condiciones concretas, ahí sí que tendrá que retocar un poquito la longitud de la antena para que le resuene. Ujú. Vale, vale, De vale. todas formas, ya que me estás haciendo esta pregunta, y para que alguien se anime, Ujú. yo recomiendo que hay un programa que se llama Snake, que Correcto, es sí. gratuito, Ujú. Snake Sí, sí. Plus, bueno, hay uno que no es Plus, pero ya el Snake Plus, la versión 7.0 es gratis, ¿no? Sí. Yo le recomiendo a la gente curiosa que se baje este programa y que lo utilice. Ujú. Es tremendamente sencillo. Vamos, para cosas simples es sencillo. Si uno lo que quiere hacer es una raíz de Yagis, pues No, no, entonces claro. tiene que trabajar más. Ujú. Pero si uno lo que quiere es hacer un intento con un simple dipolo, aunque tenga que doblar las ramas, como acabamos de decir, Sí, ¿vale? sí. Entonces el SNEC le va a permitir hacer un calculito más o menos aproximado de si la antena le va a resonar a 50, o sea, si le resuena, si le presenta una impedancia de 50 ohmios o no. Y Ujú. puede hacer algunas pruebecitas que se hacen con el PC, ¿no? Correcto, y precisamente, si me Claro, permites, la semana vale. pasada en el canal de YouTube de URE se hizo Sí, una sí, charla por parte de Luis del Molino sobre sí, ZNEC, sí. que dejaré Mira, referenciada en las notas del episodio para que la gente la pueda ver si no la ha mira, visto. en ese mismo canal, Ujú. la charla de Luis fue la charla número 31. Ujú. Pues la charla número 1, la Ajá, primera, sí, que se puede consultar entrando en la lista, sí. esa la preparé yo. Del 2021, si no recuerdo mal. En abril del 21 creo que fue, sí. Correcto, sí. Y en ese caso se describía cómo se puede calcular con el programa SNEC una antena como la que tú me has preguntado. Ujú. Exactamente, un dipolo para 40 metros que no cabía en la terraza Ujú. y que había que doblarle las puntas. Vale. O sea, ese ejemplo que tú me has preguntado es exactamente el ejemplo que se pone en ese programa sobre Snake que fue el primero de la serie esta del canal de Uri. Ujú. Perfecto. Así que eso, el que Perfecto. quiera que vaya allí, que lo consulte porque es muy fácil, es muy Ujú. fácil. Sí, lo voy a dejar referenciado, voy a dejar referenciada la última charla de Luis del Molino Bueno, precisamente, pero también, sí, pero bueno, normalmente bueno, suelo referenciar ese tipo de charlas. Hace un par de semanas referenciaba precisamente la de Boacap que habías hecho tú, Jorge, sí, sí. sobre el Pues, tema. el de Huacap, te he dicho el primero, la de Huacap fue el primero y esta creo que fue la tercera o la cuarta. Ujú.
Vale. La tercera o la cuarta, que se llama no sé qué de SNEC, que no me acuerdo del título concreto, pero se llama... Creo que era Aprendiendo a usar- introducción, a SNEC. creo, a Sí. Ethernet. Entonces, ahí hay hay una primera parte que se habla de las antenas en general, de las principales características de las antenas en general, ¿no? Y luego ya se hace una pequeña práctica de cómo usar SNEC. En fin, Jorge, ha sido un... Mira, yo es que estaría hablando de antenas contigo hasta pasado mañana. Pero esto ha sido un atraco a mano armada y quiero que los oyentes lo sepan. Estamos a lunes. Estaba yo preparando el programa del martes y tenía dudas, te he llamado y has tenido la gentileza y la deferencia de charlar un poquito encantado. conmigo sobre esto, ¿vale? Encantado. Pero sí que te emplazo a en unas semanas que podamos hablar largo y tendido sobre todo el negociado de las antenas, que creo que nos puedes echar una muy buena mano a todos los que nos gusta hacer dipolos y hacer experimentación. Vale. Las antenas son divertidas. Venga. Sí. Venga, muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Chao. Adiós. Vale, y ya hemos hablado de la primera de las antenas, de las dos antenas básicas que vamos a abordar en este episodio de CECU en frecuencia, para empezar a hacer HF con nuestro flamante equipo transceptor desde 80, 40, 20, 15, etc. La antena dipolo. Y otra de las antenas básicas y sencillas que podemos utilizar para empezar a hacer nuestras primeras emisiones en radio es la antena ENFIT, alimentada por un extremo, que no es nada más que un simple cable al cual vamos a adaptar su impedancia para poder conectarla a nuestro transceptor y así poder empezar a hacer radio con ese cable. Podríamos decir que en el caso de las antenas ENFIT tenemos tres tipologías. A veces se confunden las antenas de hilo largo, las antenas de hilo y las antenas de hilo de media onda, las antenas ENFIT Half Wave. Es importante diferenciar cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la antena de hilo largo sería aquella que va a tener a partir de dos longitudes de onda de la banda de trabajo. Es decir, si queremos una antena de hilo largo para la banda de 40 metros, esa antena de hilo largo tendrá una longitud de 80 metros, con lo cual tendríamos dos lambdas, dos longitudes de onda de la banda que vamos a utilizar. Por supuesto, nos va a resonar, como veíamos en el caso del dipolo, en el resto de bandas múltiplos, 20, 10, etcétera, y posiblemente también en 80 metros como onda completa, pero las antenas de hilo largo, por definición, son aquellas que tienen más de una longitud de onda de la banda a utilizar. En el caso de las ENFIT de medida aleatoria, estas antenas de hilo no responden a ninguna longitud de onda, es decir, puede ser aquel radiante que podamos colocar de forma estirada de la mejor manera posible independientemente de su longitud. Es decir, en mi caso, que utilizo esta tipología de antena, una ENFIT de longitud aleatoria, tengo un cable radiante de 16,20 metros, pero anteriormente había estado utilizando, hasta hace poco, simplemente 11 metros aproximadamente. Y en este caso va a ser necesario utilizar acoplador de antena. Es decir, además de adaptar su impedancia, vamos a necesitar un acoplador de antena. ¿Eso qué va a hacer? Pues sumar pérdidas y bajar el rendimiento, pero nos va a permitir poder tener una antena multibanda de una forma relativamente sencilla. Y por último, como decíamos, las ENFIT Half Wave, que las conoceréis por sus iniciales EFHW. En este caso se trata de antenas de hilo que están cortadas a media onda de la banda a utilizar. Por ejemplo, ese es el tipo de antena que utilizo en portable con un cable de 20 metros y con la cual tengo las bandas de 20 metros, 40 metros, 10 metros y 15 metros. Eso sí, tengo que adaptarle también la impedancia con un transformador de relación 1,49. En el caso de las ENFIT Half Wave vamos a necesitar un adaptador de impedancias con relación 1,49. En el caso de las ENFIT de longitud aleatoria, al menos así me dio resultado a mí durante mucho tiempo y así lo he visto siempre, vamos a necesitar un adaptador de impedancias 9,1. Y esas serían básicamente las tres tipologías de antenas ENFIT, antenas alimentadas por un extremo. ¿Cuál es su particularidad? Pues que aunque ideal ponerlas a altura, tampoco es un factor crítico la altura a la cual la coloquemos. Y la vamos a poder colocar de la mejor forma que nos venga bien.
bien en L invertida, en V invertida, en zigzag, etc. No es necesario que tenga una colocación determinada. Por supuesto, cuanto más estirada va a tener un mejor rendimiento, pero vamos a poder adaptar su colocación al espacio que tengamos y a la disposición de elementos que tengamos en nuestro balcón, en nuestra azotea, etc. Se trata, como digo, de antenas extremadamente simples. Tan solo vamos a necesitar, en el caso de que la queramos hacer de media longitud de onda, por ejemplo, con 20 metros de radiante, 20 metros de cable, que nos va a permitir hacer radio en 80, 40, 20, 10 y 15 metros, vamos a necesitar un transformador de antena, un balun de relación 1,49, como decía. El coaxial hasta el balun y desde el balun estirar esos 20 metros de cable. Y eso sería todo para poder empezar a hacer radio con una relación de ondas estacionarias muy aceptable, que no nos va a poner en peligro el equipo en ningún caso, a priori, siempre y cuando la colocación sea medianamente correcta, o en el caso de medida aleatoria del cable, ese balun 9.1. Es importante destacar que este tipo de antenas, al igual que los dipolos, tienen un peligro alto de retorno de RF, con lo cual, tanto en estas antenas, como hablábamos con el tema del dipolo, es importante poder contar con un choque de RF para evitar ese retorno de radiofrecuencia que puede causarnos problemas tanto a nivel de equipo como a nivel de cuarto de radio. Y otro tema a tener en cuenta también, tanto en el caso del dipolo como en el caso de las antenas Sendfit, es que a priori tampoco es un factor crítico el uso de radiales. Yo, al menos en mi caso, por ejemplo, con el setup que tengo en estos momentos, que es un acoplador automático, un CG3000, y el radiante conectado al CG3000, tengo puestos un par de radiales para complementar, pero no he notado realmente diferencia entre ponerle los radiales o no ponérselos. Sí que es cierto que dependiendo de las ubicaciones es posible que se haga necesario poner radiales para aumentar el plano de tierra, pero como decía al principio del episodio, va a depender mucho del espacio donde vayamos a colocar la antena. En este tipo de antenas es muy complicado sentar cátedra y decir cómo es la mejor forma de colocarlas, porque va a depender mucho del entorno de la antena, del entorno de su colocación y de cómo la tengamos colocada. Por eso considero que este tipo de antenas son muy sencillas para aquel que se inicia en el mundo de la radio y permiten empezar a hacer radio de una forma rápida y sobre todo económica, porque solo vamos a necesitar un balun y un trozo de cable. Y si os parece, dicho todo esto, voy a entrar en una batería de consideraciones a tener en cuenta, que son comunes tanto para los dipolos como para las antenas Sendfit. Pues mirad, aspectos comunes e importantes con estas antenas de hilo son, por ejemplo, el grosor del radiante, el grosor del cable. Tenemos que tener en cuenta que para potencias QRP, por ejemplo, para 5 o 10 vatios, con un grosor de cable de apenas medio centímetro, 0,5 milímetros aproximadamente, vamos a tener suficiente. Ese grosor del cable va a influir en la potencia con la cual vamos a poder utilizar esa antena y también, en determinados casos, en el ancho de banda que vamos a tener. Es decir, a mayor diámetro, a mayor calibre del cable, por ejemplo, un cable de 1,5, de 1 centímetro, 1,5 centímetros de grosor, ya nos va a permitir operar con potencias de 100 vatios y superiores. Y además vamos a tener un ancho de banda más holgado a la hora de acoplar ese tipo de antenas. Así que el diámetro del cable influye en estos dos aspectos, principalmente en la potencia que vamos a poder radiar con nuestro equipo, dependiendo del grosor del cable, y también en el ancho de banda una vez acoplado, pues qué comodidad vamos a tener para manejarnos dentro de la banda. A mayor grosor, mayor ancho de banda. Otro aspecto a tener en cuenta es a nivel mecánico. Se trata de una tipología de antena que mecánicamente, en cuanto a seguridad, en cuanto a soportar las inclemencias, por ejemplo, del viento y los golpes de viento, van a ser las más, entre comillas, cómodas, ya que tienen poco peso. El cable, al final, a diferencia de los elementos más rígidos, ofrece mucha menos resistencia al viento, ofrece mucho menos peso, y eso nos va a permitir tener una instalación mucho más sencilla, digámoslo así, de cara a cuestiones como la seguridad, la memoria técnica, etc. Vamos a necesitar un mástil mucho menos robusto que para otras tipologías de antena, ya que puedan incorporar bobinas, etc. Así que también las convierten en una buena solución para
para aquellos que no quieren complicarse mucho la vida con memorias técnicas, con cálculos de seguridad, etcétera. Va a ser bastante simple poder hacer los cálculos necesarios para poder colocar este tipo de antenas tanto en una instalación fija como a la hora de las actividades y de las activaciones, no tener problemas pues si hay un cambio meteorológico y tenemos problemas con las rachas de viento, por ejemplo, o con otro tipo de inclemencias meteorológicas. Además, otro aspecto interesante de estas tipologías de antena, tanto la ENFIT como el dipolo de hilo, es que tiene una cierta directividad. Dependiendo de hacia dónde orientemos tanto el dipolo como la ENFIT, vamos a tener una cierta directividad. Pese a que el lóbulo de radiación es ciertamente bastante homogéneo en cuanto a omnidireccionalidad, sí que hay lóbulos que se van a dirigir de forma más específica en sentido perpendicular a cómo coloquemos este tipo de antenas, tanto el dipolo como la ENFIT. De ahí, por ejemplo, la importancia de la colocación de las ENFIT. No es lo mismo colocarlas en L o en V invertida que colocarlas, por ejemplo, en zigzag, donde va a describir lóbulos de radiación bastante peculiares si vamos rompiendo esa cierta direccionalidad de la que estábamos hablando en estos momentos. Pero pese a que se trata de antenas omnidireccionales, sí que es importante tener en cuenta esta cierta directividad en base, como decía, a la dirección perpendicular del cable. Si es la primera vez que escuchas este podcast, tápate los oídos durante 60 segundos o pásalo para adelante porque esto todavía no es para ti. Ahora estamos tú y yo solos. Ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Has disfrutado de estos episodios y sigues haciéndolo semana tras semana, martes a martes, viernes a viernes? Pues creo que ha llegado el momento de poner de tu parte. Tienes que apoyar a este podcast suscribiéndote a través de nuestra página web cecoenfrecuencia.com/apoyar desde 1,99 € para que podamos seguir trayendo estos contenidos, los episodios de los martes, los episodios de los viernes, el resto de iniciativas, concursos, etc. Y es que el tiempo, la dedicación y la pasión, como la valentía en el ejército, se da por descontado. Pero hay otros aspectos como hosting, alojamiento, planes de las diferentes plataformas de podcasting, herramientas, materiales, etcétera, que suponen un esfuerzo añadido por mi parte. Y es en este aspecto en el que os pido que deis un paso al frente. Si disfrutas cada semana de estos contenidos, 1,99 € al mes no te supone absolutamente nada, pero estarás demostrando tu apoyo y estarás colaborando para que todos estos contenidos puedan seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Venga, ya está, ya se lo he dicho, seguimos. Y si os parece, por último voy a hablar un poco del rendimiento de este tipo de antenas, en concreto de la ENFIT, ya que el dipolo pues no lo he probado y tengo que hacerlo y tengo que probarlo. Reconozco que tengo que probar el dipolo, pero por la capacidad de colocación que tengo en mi ubicación, pues todavía no he tenido la oportunidad de probar a montar un dipolo, que sería muy sencillo, como hemos visto. Lo que pasa es que por la situación de los elementos que tengo en mi QTH no puedo colocar una antena de tipo dipolo. Pero sí que tengo experiencia con la ENFIT y como os decía, empecé con un Balun 9.1 que me realizó un compañero de la sección, me realizó un sencillo Balun 9.1 con una ferrita sacada, creo recordar, de una fuente de alimentación de un ordenador, muy sencillo, lo metí en una caja, lo coloqué como pude para evitar que entrase agua, etcétera, y ahí le coloqué un cable de 11 metros y es con lo que estuve haciendo radio durante algunos años, bajada de coaxial hasta el cuarto de radio y acoplador manual, y la verdad estaba bastante contento. Los niveles de QRM eran aceptables, sobre todo cuando utilizaba el atenuador del equipo, etcétera, y con eso prácticamente no tenía problemas en la banda de 40 metros para hacer contactos con España. En bandas más altas no tenía excesivos problemas con gran parte de Europa, así que sin problema. Posteriormente cambié ese Balun 9.1 por el acoplador automático CG3000. ¿Para qué? Para evitar pérdidas. Al acoplar en la base de la antena, en la base del hilo, en la base de la ENFIT, en vez de acoplar en el cuarto de radio con 20 metros de coaxial por medio, esperaba que mejorase el rendimiento y efectivamente mejoró. Mejoró a niveles de QRM, además le puse efectivamente el choque a la entrada del cuarto de radio para evitar el retorno de radiofrecuencia y mejoró
mejoró a niveles de QRM, escucho más de lo que escuchaba anteriormente y además, y posiblemente influenciado también por el cambio de ciclo de propagación, pues ya he podido realizar contactos con Estados Unidos, con Sudamérica y hacer DX a más larga distancia de los que realizaba con el 9.1 y los 11 metros de cable. Ahora mismo mi antena son 16,20 colocados de la mejor manera que puedo poner entre dos cañas de 4 metros, así que ya os podéis hacer una idea de esos 4 metros, la altura que son para una Enfit, en forma a priori de L invertida, aunque el último tramo baja en diagonal prácticamente hasta una barandilla metálica. No es la mejor forma de colocarlo, ni mucho menos, pero ahora mismo no puedo permitirme ponerlo de otra manera. Pero sin embargo, con esta colocación y con estos elementos, pues hoy por hoy no tengo excesivos problemas para hacer contactos con toda Europa y realizar algunos DX con Norteamérica, Suramérica, África, etc. Con lo cual, para mí, es mi opinión, a nivel de rendimiento, las Enfit rinden bastante bien para la inversión que suponen y para los problemas de colocación que pueden dar. A partir de aquí, por supuesto, compañeros que tienen directivas, compañeros que tienen otro tipo de antenas, tienen muchísima más facilidad que yo para hacer contactos de X. Pero claro, también requiere otros aspectos de colocación, otros aspectos económicos, etc. Así que esa es mi experiencia. Y para muestra tenéis un botón en algunos de los documentos que os he ido compartiendo en este podcast durante los diferentes episodios. Todo aquello que escucháis está recibido y emitido con una Enfit de 16 metros con 20, no colocada de la mejor manera posible. Así que simplemente que sepáis que podéis iniciaros en radio y empezar a hacer radio en HF con unas características muy sencillas y con un rendimiento aceptable. Ah, y por cierto, para las actividades en portable, lo mismo. Utilizo, como ya os he dicho antes, un Balun 1.49 con 20 metros de cable de 1,5 centímetros de sección, el típico cable eléctrico. Y con eso en QRP también tenéis por ahí algunos episodios con diferentes contactos, prácticamente con toda España, con 5 vatios, con el True SDX y esa antena Enfit, es en ese caso Enfit Half Wave, Enfit de media onda, media longitud de onda, son 20 metros y me permite trabajar 80, 40, 20, 10 y 15 metros en QRP, sin usar acoplador de antena. Así que sin problema tampoco para actividades en portable. ¿Eres radioaficionado o aficionado a la radio? Pues si te ha gustado este episodio, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcasting favorita, iVoox, Spotify, Apple Podcasts o, si lo prefieres, en YouTube. Y si además quieres sumarte a nuestra comunidad, únete a nuestro canal de Telegram. Te dejo el enlace en las notas del episodio o simplemente nos buscas en Telegram y nos encontrarás como CQ en Frecuencia. También puedes seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás en Twitter y en TikTok, que no damos para más. Y si quieres ponerte en contacto directo conmigo, puedes enviar un mensaje a través de la página web cqenfrecuencia.com y proponer temas, ideas o cualquier tipo de propuesta. En la sección de contacto podrás acceder al formulario. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.